Buenos días. Damos gracias al Señor por poder cantar a su nombre, verdades bíblicas y que tienen que ver con lo que vamos a estar estudiando esta mañana, que nos compartía Silvio, que tiene que ver con la justificación por la fe. ¿Cómo pueden ser los culpables declarados justos? Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1. Y la idea hoy es comenzar un estudio en la carta a los Gálatas. Ya hace varios domingos que terminamos Ageo y no estuvimos predicando nada en particular. Bueno, la Biblia, ¿no? Pero no arrancamos ninguna serie. Y ahora vamos a arrancar con Gálatas. La carta a los Gálatas, la idea de hoy no es ver los primeros versículos en particular, sino ver un panorama. Siempre tratamos, cuando comenzamos una epístola, o una carta, un libro, lo que fuese, tratamos de ver un panorama porque eso es lo que sienta las bases para todo lo que vamos a ver luego. Así que la idea de hoy es poder ver un panorama de los Gálatas. Bueno, y específicamente al ver un panorama de los Gálatas, entender el tema de la justificación por la fe. Así que oramos y luego leemos. Amado Señor, queremos agradecerte por esta mañana que tú nos permites alabarte, adorarte, que tú permites que pecadores indignos puedan acercarse a un Dios santo, puedan alabar a un Dios santo. Solamente lo podemos hacer por sacrificio de tu Hijo a nuestro favor. Solamente podemos acercarnos a ti, Señor, por los méritos de Cristo y no por los nuestros. Señor, queremos rogar a ti en esta mañana para que tú nos ayudes. Queremos conocerte, queremos que tú nos pastorees, tú nos hables. Creemos que la Biblia es tu palabra, que tú nos hablas. Creemos que tu palabra es viva, es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que nos ayuda a ver aún las cosas que no vemos, que nos ayuda a examinarnos, que revela cosas que hay en nuestro corazón que ni sabíamos, que nos confronta cuando estamos endurecidos, que nos anima cuando estamos desanimados, que nos consuela cuando estamos pasando por pruebas. Por eso pedimos, Dios, que tú uses tu palabra esta mañana y podamos conocerte más, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Leo Gálatas. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Bueno, como muchos, me imagino, sabrán, hace poco se festejaba, digamos, el Día de la Reforma, el 31 de octubre de 1517, el monje católico Martín Lutero clava las famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg para discutir ciertas enseñanzas de la iglesia católica. Él ya había clavado algunas tesis, digamos, que no habían tenido tanta popularidad, pero acá le mete el dedo en la llaga a la iglesia católica porque toca el tema de las indulgencias. Por supuesto que la intención de Lutero de ninguna manera era separarse de la Iglesia Católica. Él quería, en un sentido, traer una reforma a la Iglesia Católica. Él pensaba que la Iglesia Católica estaba equivocada, pero en un sentido no sabían. Entonces, él quiere discutir sobre estos temas y mostrar que están equivocados para que cambien. Pero no tuvo mucho éxito en eso, en hacer que la Iglesia Católica cambie. Así que comienza a haber una serie
de controversias entre Lutero y la Iglesia Católica. Y a Lutero se lo empieza a advertir. Lutero, ten cuidado, porque 100 años antes que vos, John Huss fue quemado en la hoguera por defender doctrinas semejantes. Así que tené cuidado, Lutero. Quizás lo mejor es que te quedes callado, no digas nada, enseñes si querés esto acá en tu círculo y nada más. El Papa, corrupto de ese momento, pensaba que Lutero era un monje borracho, que ya se le iba a pasar esto. Ya, digamos, no le dio mucha importancia. Pero Lutero no se echó atrás, siguió adelante, siguió con estas controversias. Y en el año 1521, él comparece frente a la dieta de Worms, donde estaba el emperador Carlos V, hace poco asumía el cargo, y a Lutero ya con esto había tomado cierta reputación, así que se lo llama a Lutero para que responda sobre lo que estaba enseñando y, por supuesto, para que se retracte. Así que la persona que lo interroga a Lutero le muestra una serie de libros y les pregunta si él los había escrito, a lo que Lutero responde que había escrito todos esos y muchos más que no estaban ahí todavía. Así que a Lutero se lo llama a retractarse. Bueno, como todos sabrán, él pide, imagínense la situación, estaba el emperador, a Lutero lo podían matar ahí mismo, así que él pide un día más para considerarlo. Bueno, se le da ese tiempo y luego de darle ese tiempo, la persona el interlocutor que lo estaba apelando a Lutero, le dice, bueno, Lutero, ¿te retractas o no? ¿Te retractas o no? A lo que Lutero responde, la famosa frase conocida, Lutero dice, no puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Y dice un historiador, referente a esta frase que dice Lutero, dice, al quemar la bula papal, porque a Lutero se lo había excomulgado, y él quema la bula papal. Al quemar la bula papal, Lutero había roto definitivamente con Roma. Ahora, en Worms, rompía con el imperio. No le faltaba, por tanto, razones para clamar, Dios me ayude. Ahora nos preguntamos, ¿qué fue lo que lo llevó a Lutero a arriesgarlo todo? A arriesgar su vida. Nosotros hoy con el diario del lunes quizás decimos, bueno, fue un héroe o lo que fuese, ¿no? Pero ¿qué lo llevó a él? Porque él podía haber terminado quemado en la hoguera. Muchos otros, digamos, todos, a Lutero se le atribuye la reforma, por supuesto, pero Lutero no fue el que lo descubrió todo esto, ya había otros. Como dijimos, Jan Hus había sido quemado en la hoguera 100 años antes, y muchos otros murieron por levantarse en contra de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Lutero y otros reformadores no se quedaron tranquilos en el molde, diríamos nosotros? Bueno, porque ellos entendieron la importancia de la justificación por la fe. Eso fue lo que ellos defendieron. La importancia de la justificación por la fe. Dice un teólogo, el asunto primario de la reforma protestante fue la controversia con la Iglesia Católica sobre la justificación por la fe. La justificación solo por la fe y no por las obras es el punto crucial de esta batalla. La justificación por la fe es el punto donde nosotros no podemos negociar, no podemos retroceder. Alguien ha escrito, si vamos a salvaguardar la verdad del Evangelio para futuras generaciones, debemos entender la verdad de la justificación. No podemos ser una iglesia sana si no entendemos y defendemos la verdad de la justificación solo por la fe. Así que esta mañana vamos a ver un panorama general de la carta a los Gálatas para comprender justamente la importancia de la justificación por la fe. En este panorama vamos a ver la importancia de la justificación por la fe. Y vamos a ver 3 aspectos de la carta a los Gálatas que nos muestran la importancia de la justificación por la fe. Y cuando estudiamos una carta casi siempre vemos 3 componentes, o cualquier libro.
Siempre estudiamos el autor, los destinatarios y el propósito. Autor, destinatarios y propósito. Bueno, al ver el autor, el destinatario y el propósito, en la carta de los Gálatas vamos a ver que todo está arraigado a la justificación por la fe. Así que lo primero que vamos a ver, el primer aspecto, al ver el autor, que es Pablo, vamos a ver que la conversión de Pablo nos muestra, justamente, la conversión de Pablo nos muestra la importancia de la justificación por la fe. Noten conmigo ahí, en el versículo 1, claramente se demuestra que el autor es Pablo. Dice, Pablo apóstol, lo cual nos muestra que el autor de la carta es el apóstol Pablo. La mayoría de nosotros sabe y conocemos la conversión del apóstol Pablo. Pablo es quizás uno de los personajes del Nuevo Testamento sobre el cual más sabemos, ¿no? Fuera del Señor Jesucristo. Es uno de los que más sabemos, es uno de los que más epístolas o cartas ha escrito. No es el que más ha escrito el Nuevo Testamento, pero sí es el que más cartas ha escrito del Nuevo Testamento. Pablo, se lo conoce al apóstol Pablo como el mayor misionero de la iglesia. Y cuando estudiamos la vida de Pablo, lo que nos llama la atención es que Pablo nos enseña, la vida del apóstol Pablo nos enseña que la justificación es solo por la fe. En la iglesia de Gálatas se habían introducido falsos maestros que enseñaban que la salvación es por la fe más guardar la ley de Moisés, específicamente la circuncisión. La salvación, decían estos falsos maestros, es por fe más guardar la ley de Moisés. Y Pablo nos va a enseñar que no. La justificación es solo por la fe. Y la vida de Pablo, es muy llamativo esto, que la vida de Pablo nos muestra justamente que la salvación, que la justificación es solo por la fe. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Pablo, él era un judío de la secta de los fariseos. O sea, esto quiere decir que era un judío celoso de la ley. Él dice en Hechos 26:5, contando su testimonio o dando una defensa de lo que él predicaba, él dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Así que el apóstol Pablo, justamente, él era un defensor de la ley de Moisés. Él defendía la ley de Moisés, él predicaba la ley de Moisés. Él era estricto en hacer cumplir la ley de Moisés. Pablo era un judío con todas las credenciales respecto a la ley de Moisés. Él dice en Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, porque este es el punto de los Gálatas, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, la justicia que es en la ley, que es lo que los falsos maestros decían, irreprensible. O sea que Pablo era alguien que si la justicia fuese por la ley, dice él, bueno, yo era irreprensible. Yo era irreprensible. Yo me esforzaba por guardar la ley de Moisés. Pablo tenía todas las credenciales de un judío ortodoxo. Él dice en Hechos 22:3, yo ciertamente judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo dice, yo no era un judío de la diáspora, aunque no había nacido en Jerusalén. Yo no era un judío de la diáspora. Yo no era un judío que había helenista, que había mezclado el judaísmo con las creencias griegas. Yo era un judío ortodoxo. Yo era un judío estricto en guardar la ley de Moisés. Aunque yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, que era un judío de los más prominentes. Así que Pablo era un hebreo de hebreos. Él dice en Gálatas 1:13, justamente. Porque yo había oído
acerca de mi conducta, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo está mostrando, hermanos, si la salvación fuese por guardar la ley de Moisés, yo me esforzaba en esto, completamente. Pero la salvación no es por guardar la ley de Moisés, porque como va a decir en otra parte, aquel que quebranta la ley en un punto se hace culpable de todos. Pero yo me esforzaba, dice Pablo. A tal punto, que algunos estudiosos piensan que Pablo era un misionero judío. Él dice en Gálatas 5:11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ahí la palabra predico es predicar de manera pública. Predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo dice que él predicaba la circuncisión. Jesús dice, ¿no?, que hay muchos que van queriendo hacer prosélitos. O sea, Pablo era alguien que no solamente guardaba la ley, sino que él predicaba la circuncisión. Él quería que otros sean judíos. Y él perseguía a la iglesia pensando que servía a Dios. Nos dice en Hechos, no quiero leer tantos textos, pero en Hechos 7 nos dice que cuando se le dio muerte a Esteban, Pablo consistía con su muerte. Pero en Hechos 9, como muchos sabrán, en Hechos capítulo 9 se nos cuenta la conversión del apóstol Pablo, de este hombre que se esforzaba por guardar la ley de Moisés, de este hombre que quería alcanzar la salvación por medio de guardar la ley de Moisés. En Hechos 9 se nos cuenta su conversión. Yo les leo 3 versículos. Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A los 30 años, este hombre es encontrado por Jesucristo, es quebrantado por Jesucristo y llega a la salvación por medio de la fe, a la justificación por medio de la fe. Y ahora luego este hombre perseguidor de la iglesia se transforma en uno de los misioneros más grandes de la iglesia. Pero no solamente se transforma en uno de los misioneros más grandes de la iglesia, sino aquel que enseñaba y predicaba la justificación por medio de la ley, ahora empieza a predicar la justificación por medio de la fe. En Hechos 9:15, Dios dice, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Así que la vida de Pablo nos muestra que la justificación no es por las obras de la ley. La salvación no es por obras, no es por guardar la ley. La salvación no es fe más ley de Moisés. ¿Por qué digo esto? Piensen por un momento. Si la salvación fuese ley más fe en Jesucristo, ¿quién hubiese sido el primero en predicarlo? Pablo, porque él no estaba en contra de la ley, él no es un resentido de la ley de Moisés, él no fue alguien que quiso ser un fariseo y como no lo dejaron, así pasa a veces, ¿no? Le agarró odio a los judíos. De ninguna manera, al contrario, Pablo era un judío ortodoxo y además Pablo amaba a los judíos. Pablo no odiaba a los judíos, Pablo los amaba. Él dice en Romanos 9:3 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito, ¿no? Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo amaba a los judíos. Pablo no tenía rencor hacia los judíos. Pablo no odiaba la ley.
Él dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo no odiaba a los judíos, Pablo no odiaba a Moisés, Pablo no odiaba la ley. Así que si la salvación fuese ley más fe en Jesucristo, bueno, esperaríamos que Pablo lo enseñase. Pero Pablo no hace eso. No hace eso. Pablo no dice, como decían los falsos maestros en Gálatas, para ser cristiano, primero tenés que hacerte judío. Para ser cristiano, primero tenés que circuncidarte y luego que te circuncidás, crees en el Señor Jesucristo. De ninguna manera. No es necesario, para ser cristiano, no es necesario de ninguna manera primero ser judío. De ninguna manera. La ley de Moisés, enseña Pablo, no tiene el propósito de salvarnos. Tiene el propósito de guiarnos a Cristo. Y aún el mismo apóstol Pablo confronta a Pedro en esta cuestión. Noten conmigo ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 15. Noten lo que Pablo le dice a Pedro en Gálatas 2:15. Dice Pablo, nosotros, le dice a Pedro, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea, nosotros somos judíos, dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro, ¿por qué estás ahora haciendo que los gentiles, tengan que vivir como judíos? Si nosotros tampoco somos justificados, Pedro, por guardar la ley de Moisés. No somos justificados. Nosotros que somos judíos, no nos justificamos por la ley de Moisés. Nos justificamos por creer en Jesucristo. Y entonces, ¿por qué estás obligando a los gentiles a vivir como judíos? Pablo desechó la justicia por medio de la ley. Dice en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas, y todo eso que viene diciendo son las credenciales judías. Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Pablo desechó su justicia en la ley. El Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Y la ley, nos va a decir en Gálatas, es un ayo para llevarnos a Cristo, pero de ninguna manera, nunca, jamás fue el plan de Dios que nadie se salvase por guardar la ley de Moisés. De ninguna manera. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento nunca la salvación fue por obras. Algunos piensan así, ¿no? Que ahora la salvación es por fe, pero el Antiguo Testamento era por obras. De ninguna manera, eso es herejía. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos enseñan que la salvación siempre fue por medio de la fe. Y la justificación siempre fue por medio de la fe. Pablo cita en Gálatas 3:6 a Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe. Por la fe. Hay un movimiento ahora herético llamado Raíces Hebreas. Son judaizantes, y lo mismo que en Gálatas. Son judaizantes. Y te das cuenta cuando hablas con ellos, porque ellos te dicen que vos tenés que guardar la ley de Moisés. Eso te dicen. Hablar con cualquiera de ellos te dicen, tenés que guardar la ley de Moisés. Porque Jesús era judío, te dicen. Sí, es verdad, Jesús era judío. Y Jesús guardó el sábado, claro, sí. Jesús guardó el sábado, por supuesto. Pero Jesús estaba viviendo en el Antiguo Testamento en un sentido. En la transición. ¿Jesús cumplió la ley? Claro que cumplió la ley. Porque Él vino a cumplir la ley que no podemos cumplir. Y a morir en lugar del pecador. Claro que sí. Por supuesto que cumplió la ley. Pero nosotros ya no tenemos que cumplir la ley. Y te dicen, lamentablemente, Pablo se equivocó. No, Pablo no se equivocó. Pablo es claro acá. Es muy claro. No hay que guardar la ley de Moisés. La salvación no es por guardar la ley de Moisés. Algunos te dicen, también, pensando en esa lógica, te dicen, en realidad, si nosotros queremos saber cómo interpretar el Antiguo Testamento, tenemos que preguntar a los judíos, te dicen. Eso es erróneo. Por dos cosas.
Porque los judíos, si no son convertidos, no tienen el Espíritu Santo. ¿No? ¿Quién nos ilumina para que podamos comprender las Escrituras? El Espíritu Santo. Así que yo no tengo que preguntarle a un judío, porque si no tiene el Espíritu Santo, no va a poder comprender las Escrituras. Porque el Espíritu Santo nos ilumina, en primer lugar. En segundo lugar, la hermenéutica judía es muy dudosa. Muy dudosa. Ya lo era en el tiempo de Jesús. Jesús una y otra vez refutó la hermenéutica judía. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Refutó la hermenéutica judía de esos tiempos. Y hoy mucho más. No necesitamos preguntar a los judíos. No necesitamos. Necesitamos nosotros estudiar las Escrituras porque tenemos al Espíritu Santo morando dentro nuestro y hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Así que cuando alguien te venga a decir, no es que, sí, claro que tenemos que creer en Jesucristo, pero tenemos que guardar también la ley de Moisés, tenemos que guardar el sábado, tenemos que guardar las fiestas judías. No. Gálatas nos muestra que no tenemos que guardar la ley de Moisés. Y la conversión del apóstol Pablo nos muestra que no tenemos que guardar la ley de Moisés. Porque si tuviésemos que guardar la ley de Moisés, Pablo hubiese sido el primero en hacerlo, porque él ya lo hacía. Pablo nunca enseñó que Pablo no añadió cristianismo a la ley de Moisés. No, Pablo desechó la ley como un medio de salvación y enseñó que la justificación es solo por la fe. Así que, en primer lugar, la conversión de Pablo nos muestra que la justificación es por la fe. Así que vemos al autor. En segundo lugar, vemos a los destinatarios. Y vemos que la fundación de la iglesia de Galacia, de las iglesias de Galacia, nos muestran que la justificación es solo por la fe. No solamente el autor, sino la fundación, los destinatarios. La fundación de estas iglesias nos muestran que la justificación es solo por la fe. Noten ahí, en Gálatas, dice, y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahora, ¿quiénes son los Gálatas? Bueno, acompáñenme a Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Tenemos que entender quiénes son los Gálatas. Bueno, la región de los Gálatas es lo que se conoce como Galacia del Sur, que es la región donde Pablo estuvo en su primer viaje misionero. Y Pablo fue el fundador de las iglesias de Galacia. Galacia tenemos que entender que era una región, para entendamos, ahora vamos a leer, pero es como decir el partido de la costa, para darnos una idea. O sea, dentro del partido de la costa, bueno, hay varios pueblos, digamos, ¿no? Dentro del partido de la costa. Entonces, cuando leemos a por eso dice a las iglesias de Galacia, es como decir a las iglesias que están en el partido de la costa. No es como decir a la iglesia en Santa Teresita, como cuando dice a la iglesia de los tesalonicenses. Bueno, ahí sí, es una iglesia en un lugar puntual. Acá es a las iglesias, no tan el plural, no, a las iglesias de Galacia, porque no era una iglesia, eran varias, en toda una región. Bueno, esa región de Galacia es donde Pablo estuvo en su primer viaje misionero. O sea, estas iglesias de Galacia fueron las iglesias que Pablo y Bernabé habían fundado. Bueno, están ahí conmigo en Hechos 13. Acá tenemos en Hechos capítulo 13, cuando Pablo sale en su primer viaje misionero, dice, Pablo se encontraba en Antioquía de Siria. Antioquía de Pisidia está en Galacia. Esta no es Antioquía de Pisidia, es Antioquía de Siria. Antioquía de Siria es la iglesia que no sabemos quién la fundó, que Dios usa para llevar el evangelio a los gentiles. Porque la iglesia de Antioquía de Siria es la que envía a Pablo una y otra vez a los viajes misioneros. Y si notamos en el libro de los Hechos, Pablo sale al viaje misionero y vuelve a Antioquía de Siria. Y sale y vuelve a Antioquía de Siria. Y sale y vuelve a Antioquía de Siria. O sea, cuando vamos a leer los Hechos vemos que el centro se mueve de Jerusalén, que es donde ahí comienza en Hechos capítulo 2, se mueve en Hechos 13 a Antioquía de Siria. Y ya deja de ser Jerusalén y comienza a ser Antioquía de Siria, que es la que envía a Pablo a los viajes misioneros. Así que acá tenemos, noten conmigo, en Hechos capítulo 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y se despidieron. Y los despidieron. Así que Antioquía de Siria, esta iglesia, envía a Pablo y a Bernabé, luego va a enviar a Pablo y a Silas, a Pablo y a Bernabé al primer viaje misionero. Y Pablo sale, si miran un mapa, acá estaría Antioquía de Siria, sale y van a una isla llamada Chipre. Noten conmigo ahí que esta isla se encuentra en la región de Panfilia. Noten conmigo ahí en Hechos 13:13, dice, Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pafos es un lugar que está en la isla de Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Así que Pablo sale de Antioquía, va a este lugar, a esta isla en Chipre, y luego de esta isla en Chipre va a Pergue de Panfilia. En Pergue de Panfilia es donde Juan Marcos, el evangelista, se vuelve a Jerusalén. Y luego de estar en este lugar, en Panfilia, digamos, para que miren un mapa, si un mapa, Pablo está acá en Antioquía, va a esta isla, y de esta isla se va a Panfilia, y de Panfilia Pablo entra en la región de Galacia. Noten ahí en Hechos capítulo 13, versículo 14. Y acá empezamos a ver la fundación de las iglesias en Galacia. Noten en Hechos 13, 14. Ellos, pasando de Pergue, que está en Panfilia, llegaron a Antioquía de Pisidia. No es Antioquía de Siria. Medio trabalengua esto, pero bueno. Es Antioquía de Pisidia, que está en la región de Galacia. O sea, acá en Hechos 13, 14 nos cuentan cómo Pablo entra a la región de Galacia. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle a Pablo y a Bernabé, ¿no? Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, y empieza a predicar. Y acá tenemos el primer sermón de Pablo en Galacia. Este es el primer sermón entrando en una sinagoga que Pablo predica en una sinagoga en Galacia. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué predica Pablo en la sinagoga? ¿Qué le predica Pablo a los judíos? Se le está hablando a los judíos acá. ¿Qué le predica a los judíos? La justificación por la fe. Noten versículo 38, conmigo ahí en Hechos 13. Versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Notan ahí, por favor, ¿no? Versículo 39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Qué predicaba Pablo a las iglesias de Galacia? La justificación por la fe. La justificación por la fe. Pablo les enseña a los judíos, de vuelta, pensando en raíces hebreas, ¿no? Que dicen que tenemos que guardar la ley de Moisés, guardar las fiestas, guardar el día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué enseña, qué predicaba Pablo? Por la ley de Moisés no pueden ser justificados. No dice Pablo, a la ley de Moisés le falta algo para ser justificado. No dice eso. No pueden ser justificados. En contraste con eso, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Qué predicaba Pablo? La justificación por fe en Jesucristo. El mensaje de Pablo que predica a los Gálatas muy claramente, y es el que va a defender en toda la carta, es la justificación por medio de la fe. No somos salvos por obras, sea guardar la ley de Moisés o sea cualquier obra. No somos salvos por obras. Nadie puede salvarse por guardar la ley de Moisés ni por hacer buenas obras. De ninguna manera. Y el mensaje que Pablo empieza a predicar, este es el primer lugar que Pablo va en Galacia, Antioquía de Pisidia. Ahí llega entre una sinagoga y ¿qué predica Pablo? La justificación por la fe. Y este mensaje, esta predicación, empieza a tener un gran impacto. Noten conmigo en Hechos 13:42. Noten ahí, Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga, de los judíos, los gentiles le rogaron
que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas, de la justificación por la fe. Y despedía a la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Así que Pablo predica la justificación por la fe y muchos creen. Pero lo que empezamos a ver acá, y es lo que va a pasar en la carta a los Gálatas, es que este mensaje de la justificación por la fe empieza a tener persecución. Por eso Pablo les dice, leímos en Gálatas 5:11, si yo predico la circuncisión, entonces ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me persiguen si predico la circuncisión? No tendría sentido. Si la salvación fuese por... El mensaje que yo predico, dice Pablo, fuese fe más ley de Moisés, ¿por qué me persiguen? Porque cuando Pablo empieza a predicar la justificación por la fe, empieza a tener persecución, grande persecución. Noten conmigo Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Así que Pablo se va de Antioquía de Pisidia y se va a Iconio. Es como decir, quiero que me entiendan, es como decir, bueno, Pablo llega y predica en San Clemente. ¿Y qué predica en San Clemente? La justificación por la fe. ¿Y qué pasa cuando predica la justificación por la fe? Lo echan. Muchos creen y lo echan. ¿Y a dónde se va Pablo? A la Lucila. A las Toninas, ¿no? Que es lo que sigue. San Clemente de las Toninas. ¿Y qué predica la justificación por la fe? Noten conmigo, Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Se van de Antioquía, van a Iconio. Se van de San Clemente, van a las Toninas. Aconteció que en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pablo predica la justificación por la fe, pero lo echan de Iconio. Noten conmigo, Hechos 14:2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hechos 14:5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. ¿Qué hace Pablo? Luego de ahí se va a otras regiones. Todo esto en Galacia. De vuelta, es como decir, todo esto está narrando acá Lucas, en el libro de los Hechos, como decir, bueno, se fue a San Clemente, en San Clemente lo persiguieron, fue a las Toninas, lo persiguieron, se vino a Santa Teresita, lo persiguieron, se fue a Martuyú, lo persiguieron, se fue a Costa del Este. Si ustedes miran un mapa, eso es lo que hace Pablo. Y noten a qué punto llega la oposición. Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, noten a qué punto llega la oposición a la predicación de la justificación solo por la fe. Al punto que apedrean a Pablo y piensan que lo mataron. Lo arrastran fuera de la ciudad y lo tiran ahí. Pero Dios levanta iglesias. En cada uno de estos lugares Dios levanta iglesias. No lo vamos a ver por tiempo ahora. Pero de Hechos 14 en adelante, Hechos 14, versículo 20 en adelante, pueden ver que Dios levanta iglesias. Así que vemos, en primer lugar, que la vida de Pablo nos muestra que la justificación es solo por la fe. Pero los destinatarios nos muestran que la salvación o la justificación es solo por la fe. Porque si Pablo hubiese predicado fe más ley de Moisés, no hubiese tenido problema. Porque Pablo estaba hablando a judíos acá. La mayoría, muchos están escuchando ahí, no todos, hay gentiles, pero muchos son judíos. Así que no hubiese tenido problema. Los que lo están persiguiendo a Pablo acá no es como en otros momentos el Estado. No son los gobernantes. Los que los persiguen acá a Pablo son los judíos. ¿Por qué? Porque la predicación de la justificación solo por la fe siempre ha tenido oposición. Pablo fue perseguido, los reformadores, muchos de ellos fueron asesinados. Lutero también, ¿no? Se lo quiso matar, Dios lo guardó, pero se lo quiso matar.
porque la predicación de la justificación solo por la fe siempre ha tenido oposición. Hermanos, si nosotros malinterpretamos la justificación por la fe, cambiamos el Evangelio. Dice un teólogo, dice Lutero, noten lo que dice Lutero. Porque si este artículo es el de la justificación por la fe, porque si este artículo permanece firme, la iglesia también. Si este artículo se derrumba, la iglesia también. ¿Por qué Pablo no negoció este punto? ¿Por qué Pablo no se echó atrás? ¿Por qué Pablo, para no ser perseguido, para no ser apedreado, dijo, bueno, está bien, creamos en Jesús, bueno, el que quiere guardar la ley de Moisés, guárdela, no hay problema, está bien. Está bien, qué sé yo, tampoco es tanto. Circuncidate y ya está, tampoco es tanto, qué sé yo. Guardar algunos puntos de la ley y ya está, listo. Tampoco es tan grave. ¿Por qué no hizo eso? Si Pablo hacía eso, se evitaba la persecución. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no dio que se vuelva atrás? No dio un pasito atrás. No se quedó en el molde, diríamos. No se quedó ahí tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué soportó Pablo que lo apedrearan, que lo persiguieran, que lo echaran? Y no estuvo dispuesto a doblegarse frente a la necesidad de guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ya el Evangelio no es Evangelio. Ya el Evangelio no es Evangelio. Si nosotros, hermanos, malinterpretamos la ley de Moisés, la salvación añadiéndole la ley de Moisés, ya no predicamos el Evangelio. Por eso el movimiento de Raíces Hebreas es un movimiento herético. Es un movimiento herético. Predican una salvación por obras. Te van a hablar de Jesús, de Yeshua, te van a hablar, no de Jesús. Y te van a decir que vos tenés que claro que creer en Jesús. Te vas a decir, sí, vos le vas a decir, hay que creer en Jesús. ¿Y sabes qué te van a decir? Claro que hay que creer en Jesús. Por supuesto que hay que creer en Jesús. Pero Jesús guardaba la ley, te van a decir. Así que hay que guardar la ley. No. Claro que Jesús guardó la ley. Porque Jesús vino a cumplir toda justicia. Claro que Jesús guardó la ley. Porque Él no vino a desechar la ley. Él vino a cumplirla. Y cuando cumplió la ley, Él abolió el antiguo pacto. Así que vemos tres aspectos de la carta a los Gálatas que nos muestran la importancia de comprender la justificación por la fe. En primer lugar, la conversión de Pablo. El autor, la conversión de Pablo, nos muestra la importancia de la justificación por la fe. En segundo lugar, la persecución o los destinatarios, la fundación de la iglesia de los Gálatas, nos muestran la importancia de la justificación por la fe. Y en tercer y último lugar, el propósito. La defensa que Pablo hace en la carta a los Gálatas nos muestran la importancia de la justificación por la fe. La defensa que Pablo hace en la carta a los Gálatas nos muestra la importancia de la justificación por la fe. Y vamos a Gálatas nuevamente, por favor. Gálatas capítulo 1. Pablo en la carta a los Gálatas va a defender la justificación por la fe. La diferencia, Romanos también. Romanos nos habla, el tema de Romanos es la justicia por medio de la fe. Y ahí se cita, ¿no? En Romanos 1. La importancia de la justicia por medio de la fe. Pero la diferencia entre Romanos y Gálatas es que en Romanos Pablo va haciendo todo un gran desarrollo de la justificación por la fe y cómo la justicia es obtenida por medio de la fe. Pero en Gálatas Pablo no es tanto un desarrollo, una exposición, sino es una defensa. Pablo, la particularidad, y esto lo voy a repetir varias veces porque es importante, pero vemos la importancia de la justificación por la fe, que Pablo es la única carta en Gálatas que no halaga a la iglesia. No la halaga. Aún a los corintios, lo hemos dicho varias veces, los halaga. Gracias a Dios por ustedes. Son unos carnales tremendos, pero no importa, igual agradezco a Dios por ustedes, por la obra que Dios está haciendo, etcétera, etcétera. Pero acá no. Pablo hace una pequeña introducción y ya los confronta. Noten versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, sorprendido, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es este evangelio diferente? Fe más ley de Moisés. Lo que predican los judaizantes. Fe más ley de Moisés. Es un evangelio diferente. Noten versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Cómo pervierten el Evangelio de Cristo? Enseñando fe más ley de Moisés. Estos son judaizantes. Y Pablo, cuando funda las primeras iglesias, él lucha mucho con este tema. Este tema es el que llevó al concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Dice Hechos 15:1, yo les leo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿A qué hermanos? A los de Antioquía de Siria. O sea, algunos judaizantes fueron a la iglesia que había enviado a Pablo, a la iglesia de Antioquía de Siria. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso enseñaban. Y algunos piensan que en Gálatas estos falsos maestros decían que eran enviados por Jerusalén. Porque acá dice que venían de Judea. Decían que venían enviados de los apóstoles. Y que Pablo no era un apóstol en realidad. Por eso Pablo va a defender su apostolado. Pablo no es un apóstol, este es un chanta. Le está enseñando otro mensaje. Nosotros somos enviados de Judea. Y la salvación es por fe más ley de Moisés. Y no te lo dice Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé, y me encanta esto, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Yo no me imagino esa charla, ni me imagino. Dice, tuvieron una contienda no pequeña, Pablo y Bernabé, con estos hombres que enseñaban fe más ley de Moisés. Me imagino ahí Pablo en llamas. Se dispusieron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y en Hechos 15 se trata la cuestión de si hay o no hay que circuncidarse, si hay o no hay que guardar la ley de Moisés. Y lo que se determina en Hechos 15, con todos los apóstoles ahí reunidos en Jerusalén, es no hay que obligar a los gentiles a circuncidarse para ser salvos. No hay que circuncidarse, no hay que guardar la ley de Moisés. Eso es lo que el concilio de Jerusalén determina en Hechos capítulo 15. Pero la carta a los Gálatas se escribe probablemente entre que Pablo y Bernabé vuelven del primer viaje misionero y que suben a Jerusalén en Hechos 15. O sea, entre Hechos 14 y Hechos 15, en ese interín, se escribe la carta de los Gálatas. Antes de que Pablo tenga que ir a Jerusalén, probablemente porque no vemos que Pablo cite en Gálatas el concilio de Jerusalén. Eso hubiese sido el jaque mate, el ancho de espada. O sea, hubiese sido tan sencillo. Pablo hubiese citado lo que el concilio de Jerusalén, con todos los apóstoles reunidos, determinó y ya está, hubiese sido un argumento contundente. Pablo no lo cita, probablemente porque todavía no había sucedido. Pero aunque Pablo no cite el concilio de Jerusalén, Pablo va a defender la salvación por fe, por gracia mediante la fe, a lo largo de toda la epístola a los Gálatas. Noten algunos versículos, noten conmigo ahí en Gálatas 2:21. Solo algunos versículos, pero esto lo podemos verlo una y otra vez en Gálatas. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia. Noten, si por la ley fuese la justicia, justificación por la ley, entonces por demás murió Cristo. No hay intermedios. Si vos le agregás a la fe tener que guardar la ley de Moisés, ya no es evangelio. Ya la obra de Cristo no tiene sentido. Noten conmigo Gálatas 3:11, por favor. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica. Está hablando de la ley de Moisés. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, cita el Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Nadie puede ser justificado por guardar la ley. Y un texto más, noten conmigo Gálatas 3:21, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. O sea, ¿está mal la ley? ¿Hay algún problema con la ley? No, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si el propósito de la ley fuese darnos vida, entonces la justificación sería por la ley. Pero dice en Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo,
fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo es un tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muy clarito. La salvación no es por guardar la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué hacemos tanto énfasis en esto? Si yo hoy dijese, no lo voy a hacer. Bueno, saque una hoja, por favor, y responda a una pregunta. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe? O sea, entendemos que la justificación es por la fe. ¿Pero qué es? ¿Qué es la justificación por la ley? Por la fe, perdón. ¿Qué es la justificación por la fe? Alguien lo ha definido de la siguiente manera. La justificación por la fe la podemos definir de la siguiente manera. Y esto es importante, hermanos. La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual, un acto legal e instantáneo de parte de Dios mediante el cual, en primer lugar, declara nuestros pecados perdonados en Cristo y que la justicia de Cristo nos pertenece a nosotros. O sea, en primer lugar, la justificación declara que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo es imputada a nuestra cuenta. Y en segundo lugar, nos declara justo ante los ojos de Dios. Y lo importante que tenemos que entender en esto es que la justificación es una declaración. Eso tenemos que entender. La justificación es una declaración. Es algo que Dios dice de nosotros y no algo que Dios hace en nosotros. La justificación es algo que Dios declara sobre nosotros. Por ejemplo, en Lucas 6:29 se usa esta palabra, dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron a Juan el Bautista, justificaron a Dios. ¿Cómo los publicanos justificaron a Dios? Bueno, ¿pudieron hacer justo a Dios los publicanos? No, nadie puede hacer justo a Dios, Dios es justo. El punto es que los publicanos dijeron que Dios es justo al oír la predicación de Juan el Bautista. En Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pregunta, ¿qué es acusar? Hacer una declaración sobre alguien, eso es acusar. En contraste con acusar, ¿cuál es el contraste? Justificar. Si acusar es decir algo sobre alguien, ¿qué es justificar? Decir algo sobre alguien. Dice Pablo en Romanos 8:24, ¿quién es el que condenará? ¿Qué es condenar a alguien? No es hacerlo culpable. Condenar a alguien es declarar que alguien es culpable. Entonces, la justificación es una declaración, es declarar que alguien es justo. Proverbios 17:15, muy clarito esto, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Piensen por un momento, si justificar al impío sería hacer que el impío sea justo, ¿cómo va a ser eso abominable a Dios? No puede ser abominable a Dios. ¿Cómo hacer que alguien sea justo va a ser abominable a Dios? No puede ser eso. Ahora, si es declarar que el impío es justo cuando en realidad es culpable, eso sí es abominable a Dios. Al mismo tiempo que condenar al justo, decir que el justo es culpable cuando no lo es abominación a Dios. Así que la justificación es una declaración. Y ahora les voy a mostrar por qué esto es tan importante. Dice John Murray en su libro Redención consumada y aplicada. Él explica la diferencia entre la justificación y la regeneración. La diferencia entre la justificación y la regeneración. Dice John Murray, dice, la regeneración es algo que Dios hace en nosotros. La justificación es un juicio de Dios con respecto a nosotros. La regeneración es algo que Dios hace dentro de nosotros. La justificación es una declaración que Dios hace sobre nosotros. Dice Murray, esa diferencia es semejante a la diferencia entre lo que hace un cirujano y lo que hace un juez. Cuando el cirujano nos extirpa un cáncer interno, hace algo dentro de nosotros.
Eso no es lo que hace un juez. El juez da un veredicto en cuanto a nuestra posición judicial. Si somos inocentes, así lo declara. La justificación es una declaración. Ahora, cuando Dios nos declara justos, lo que Él está diciendo es que nuestros pecados son perdonados. Dice Pablo en Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. La justificación implica que nuestros pecados son perdonados. Cuando Dios nos declara justos, lo que está diciendo es que nuestros pecados son perdonados. Es una declaración que Dios hace. Por eso Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, porque Dios nos declaró justos. ¿Cómo es que Dios nos declara justos? En base al sacrificio de Cristo. Así que la justificación es que Dios perdona nuestros pecados. Y Dios nos declara justos. Pero no solamente eso. A veces decimos, la justificación es que Dios se olvida de nuestros pecados. Y eso es correcto. Pero no es solo eso. No es solo eso. Si Dios solamente perdona nuestros pecados, nosotros estamos en la posición de Adán antes de pecar. No hicimos ni bien ni mal. Eso sería. O sea, Dios perdona nuestros pecados y ahora nosotros tendríamos que hacer cosas buenas. Y si hacemos cosas malas, estamos al horno de vuelta. No. La justificación es que Dios perdona nuestros pecados, pero además Dios nos imputa la justicia de Cristo. Dios no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que Dios nos reviste de la justicia de Cristo. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Se nos imputa la justicia de Cristo. ¿Cómo lo hace? Bueno, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Dice Pablo en Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo es que Dios nos justifica? Enviando a su Hijo a morir por nosotros. Si Dios simplemente, lo que muchos piensan, ¿por qué Dios te tiene que dejar entrar al cielo? Porque Dios es bueno. Está bien, Dios es bueno. ¿Y qué hacemos con tu pecado? Y te responden, Dios es bueno. Bueno, si Dios es bueno y simplemente mira hacia otro lado, frente a tu pecado, Dios sería bueno, pero sería injusto. Eso es lo que pasaría. Si Dios dijese, bueno, yo soy tan bueno que te dejo pasar igual al cielo, no hay problema. Pobre, anda, entra al cielo. Bueno, Él sería bueno, pero sería injusto. ¿Qué le dirías a un juez que tiene que condenar a un violador? Dice, pero yo soy bueno, no hay problema, anda tranquilo. Vos violaste, pero anda tranquilo. Vos asesinaste, pues yo soy tan bueno. ¿Qué dirías? No quisieses ese juez. ¿Quisieses que ese juez juzgue el asesinato de tu esposa? No quisieses, no lo quisieses. Si Dios simplemente perdonara nuestros pecados mirando para otro lado, nos declarara justos, solamente mirando para otro lado, Dios sería bueno, pero no justo. Y dejaría de ser Dios. Dios nos hace justos. Dios no nos hace justos. Dios nos declara justos por la obra de Cristo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de una declaración? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tanto énfasis? Porque si nosotros pensamos, y eso es lo que enseña la Iglesia Católica, la Iglesia Católica confunde y piensa que la justificación es algo que Dios hace dentro de nosotros. Entonces Dios nos hace justos dentro de nosotros. Ahora nosotros hacemos obras justas y como hacemos obras justas somos justos. Bueno, eso es salvación por obras. En última instancia, si nosotros pensamos que la justificación es algo que Dios hace dentro de nosotros, terminaríamos cayendo en un evangelio por obras. La justificación no es que nosotros somos declarados justos por las obras justas que hacemos.
Dice un teólogo católico, para el justificado la vida eterna es tanto un don de gracia prometido por Dios como una recompensa por sus propias buenas obras y méritos. Eso enseñan los católicos. La salvación es fe más obras. Es creer en Jesús más hacer buenas obras. No podemos confundir esto. La justificación no es lo que nosotros hacemos. Es una declaración que Dios hace de nosotros. Si nosotros empezamos a enseñar que la justificación es lo que nosotros hacemos, entonces vamos a crear un evangelio por obras. No podemos confundir la justificación con la santificación o con la regeneración. Entonces, tenemos que entender que cuando la justificación es una declaración, Dios nos declara justos por medio de la fe en Jesucristo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, Dios dice, esa persona ahora es inocente, es justa, es recta, en base a la rectitud de otro, en base a la justicia de otro, en base a los méritos de otro. Así que cuando nosotros enseñamos la justificación, por eso nosotros decimos, todos nosotros tenemos la misma justificación. Si la justificación fuese lo que nosotros hacemos, bueno, todos tendríamos distinta justificación, porque acá hay personas que hacen cosas más buenas que otros. No es lo que hacemos, es una declaración. Pero en último lugar, y terminando, pienso que si nosotros predicamos confundimos la justificación, predicamos un evangelio por obras, en primer lugar. Pero en segundo lugar, vamos a tener problemas en nuestra santificación. Algunas personas corren la justificación al área de la santificación. Y ahí hacemos un problema. Porque la justificación, ¿cómo es? Por la fe. Por la fe. ¿O no? ¿Estamos diciendo eso o no? ¿Lo dice Pablo en Gálatas o no? Claramente, ¿cómo es la justificación? Por la fe. Yo hago algo, no hago nada. No hago nada. Es por medio de la fe. Alguien dijo, la fe ni siquiera es una obra, la fe es el medio, porque en realidad la salvación no es por fe, es por gracia mediante la fe. La fe es el medio. Como alguien ha dicho, es como extender un cheque, la madre que te den un cheque. Es el medio. Es por la fe, no hacemos nada. Es lo que se llama monergismo. No hacemos nada. Dios, cuando nosotros creemos, Dios pone nuestros pecados sobre Cristo y nos imputa su justicia. Pero así no es la santificación. Y algunas personas corren la justificación al área de la santificación y dicen, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Viví como quieras. Viví como quieras. Ya no importa cómo vivas. No pasa nada. Está todo bien. No te esfuerces por ser santo. Vos no tenés que esforzarte por ser santo. Tenés que mirar a Cristo. Lo único que vos tenés que hacer para vencer el pecado es pensar en lo que Cristo hizo por vos. Apropiarte de la cruz. Error. Yo tengo que hacer eso para ser justificado. Claro que sí. Y para ser santo también debo hacer eso. Pero no eso solo. Esa es la diferencia. En mi santificación, yo tengo que apropiarme de la cruz. Por supuesto, claro que sí. Yo tengo que mirar a Cristo. Por supuesto, claro que sí. Pero también tengo que hacer algo. Y tengo que esforzarme. Hacer pues morir sobre la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, creo que nosotros necesitamos comprender a cabalidad la justificación. Si nosotros no entendemos ese término, no entendemos que la justificación es una declaración, vamos a aplicar un evangelio por obras. Vamos a tener un mal entendimiento. Aún vas a dudar de tu salvación. Porque en última instancia no sabes si sos salvo hasta que llegues al cielo. Porque todo va a depender de las obras que vos hagas. ¿Cómo sabés si hiciste la cantidad justa de obras? La cantidad suficiente de obras. ¿Cómo sabés? No lo sabés. Entonces no tenés seguridad. Estás ahí en la vida tratando de hacer buenas obras, esperando a que cuando llegues al cielo, o cuando llegues delante de Dios, mejor dicho, hayan alcanzado esas obras. No puedes tener seguridad de salvación. Y también va a estorbar nuestro crecimiento espiritual. Porque vas a estar ahí mirando la cruz, esperando tener un sentimiento. Mirar la cruz al punto de tener un sentimiento y que ya no desees más el pecado. Pero no funciona así.
Claro que miramos la cruz, miramos al Señor, pero nos esforzamos en la santificación, no en la justificación, pero sí en la santificación. Por eso, hermanos, espero que ahí estudiando Gálatas podamos tener un entendimiento más claro de la justificación, porque es donde se mantiene en pie o se cae toda iglesia. Oramos. Amado Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Señor, pedirte que tú nos ayudes. Tu Espíritu Santo obre, Dios, en esta mañana en cada corazón, según su necesidad. Tú nos ayudes, Dios, a esforzarnos por meditar estas verdades y podamos vivir conforme a ellas. Tú nos ayudes, Dios, a poder tener un entendimiento claro de la justificación como iglesia, que tú uses la carta a los Gálatas para transformarnos, para ayudarnos a crecer a la imagen de tu Hijo, para ser más fieles a la hora de predicar el Evangelio y para que en esta iglesia no se introduzca un Evangelio falso, Señor. Por favor, la manera de que nosotros podamos ser guardados de desviarnos del verdadero Evangelio es conociéndolo cada vez más. Y necesitamos profundizar más en estas verdades. Ayúdanos, Dios, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.